encontramos nuevamente por este medio de comunicación para continuar desarrollando el Simposio Internacional Aprendizaje y Futuro en la Educación Superior. Primero que todo, quiero transmitirle un saludo al rector de la universidad, al vicerrector de investigación de la universidad y también a todos los docentes que forman parte de este importante simposio que analiza y reflexiona sobre la modalidad combinada en su integración a la educación superior. Uno de los aspectos principales para introducir el modelo combinado en la educación superior es contar con un sólido fundamento que aporten las ciencias de la educación. En tal sentido, estamos invitando al doctor Elmis Escribano para que reflexione con nosotros en este espacio del simposio sobre la ciencia y la educación, un soporte disciplinar para la integración del modelo combinado a la educación superior. El doctor Elmis Escribano Elvis es licenciado en Pedagogía Psicología y doctor en Ciencias Pedagógicas desde el año 1998. Es profesor titular de la Universidad de Matanzas. Fungió desde mayo de 1997 hasta julio del 2014 como vicerrector de investigación, posgrado y relaciones internacionales en la Universidad Pedagógica de Matanzas. Su tesis de grado, La concepción de la educación en la obra de José Martí, fue merecedora del Premio Nacional a la mejor tesis de grado. El doctor Escribano ha publicado sistemáticamente el resultado de sus investigaciones en varios libros, capítulos de libros y revistas cubanas y extranjeras. Ha sido conferencista en eventos internacionales en Cuba, México, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Es coordinador del Simposio Internacional Educación y Cultura Latinoamericana desde 1996 hasta la actualidad. También es el presidente del Comité Académico del Programa de Maestría en Educación de su universidad desde el año 2000 hasta la actualidad, maestría que ostenta la categoría de programa certificado. Desde su fundación en 1997 es el director de la revista Atenas, que está alojada en la web de la ciencia y es árbitro de más de 10 revistas internacionales. Es miembro de la Junta de Acreditación Nacional del Tribunal Estatal de Grado Científico de Ciencias de la Educación y del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Educación desde su fundación. Es experto del programa Ramal Sistema Educativo Cubano, Perspectivas de Desarrollo 2021-2026. Ha integrado el claustro de formación doctoral en universidades de México, Venezuela y Bolivia y ha fungido como consultor internacional. Es un placer, doctor Escribano, contar con su presencia en este simposio internacional. Le damos la bienvenida para que comparta con nosotros las experiencias en los aportes que desde la ciencia y la educación se deben asumir para integrar el modelo combinado a la educación superior. Un saludo a los participantes en este evento y especialmente a los coordinadores, a quienes agradezco por la invitación para compartir posiciones y fundamentos en el tema las ciencias de la educación, un aporte disciplinar para el modelo combinado. Por la significación teórico-práctica que implica, considero muy pertinente prestar atención a la significación del rol que hoy tiene la ciencia de la educación en los modelos de enseñanza-aprendizaje que están mediados por la tecnología. La entrada al siglo XXI ha traído consigo drásticos cambios que han impactado en cada una de las esferas de la vida y en aspectos vitales de la cultura, sin ningún lugar a dudas. Soy también de los que sostienen la tesis que las transformaciones operadas en los modelos de enseñanza-aprendizaje que han prevalecido a lo largo de la historia de la cultura de la humanidad han estado condicionados por cambios, por transformaciones tecnológicas radicales que han existido en determinados momentos. Por ejemplo, la invención de la imprenta trajo consigo un modelo que preferenció la lectura y el análisis de los textos impresos, asociado por supuesto también a la centralidad que tuvo en ello el rol del docente. La existencia hoy de un mundo interconectado ha transformado
primeramente a la economía y a la producción de bienes materiales, a la producción también de todo tipo de la propia tecnología, y también los servicios se han visto impactados por la tecnología, sobre la base de la significación que trae aparejada la proliferación de información y conocimientos, así como yo diría que la prevalencia de nuevos tipos de relaciones que se establecen en función de todo esto en este ambiente predominantemente tecnológico. Semejante situación ocurre al valorar la cultura a partir de la socialización creciente de determinados modelos de consumo cultural, que estos modelos en muchas ocasiones están distanciados del valor intrínseco, el valor artístico de una obra, y prevalecen otros elementos, otros cánones que pudieran ser incluso de carácter comercial, de carácter cultural, pero están sólidamente distribuidas, socializadas, publicitadas, y esto impacta muchísimo en la cultura. En el orden también de la cultura, habría que mencionar que la instantaneidad de las comunicaciones influye en la prevalencia de determinados valores, de costumbres, de prácticas, de lo que desde la segunda mitad del siglo XX, con una claridad meridiana, señaló Marshall McLuhan como que estábamos viviendo o viviríamos en una aldea planetaria, fue el término que utilizó McLuhan en aquella fecha. Y la realidad se ha encargado de dar crédito, de dar verosimilitud a aquella apreciación de McLuhan. La abundante interconexión ha venido a imponer un modelo de ciencia abierta que se ha convertido ya hoy a escala mundial en un movimiento muy favorable que ofrece cada vez mayores posibilidades para la socialización, para los puntos de encuentro entre los investigadores, y que los resultados científicos sean cada vez más rápidamente visibles y que sirvan al intercambio entre las personas que hoy se dedican al mundo de la ciencia. La UNESCO también ha reconocido y ha propendido en distintos pronunciamientos a favorecer el movimiento de la ciencia abierta. La educación y la escuela, que en ocasiones han sido objeto de duras críticas por su conservadurismo, por la resistencia a cambiar a tono con los tiempos, abre sus puertas de manera ya creciente a la digitalización, a la interconexión y al empleo de los espacios virtuales de aprendizaje. Pero existe en este ámbito mucha tendencia, muchas posiciones y muchas variantes. ¿Cuál debe ser entonces el modelo a asumir? ¿Cómo lo podemos escoger? ¿En qué fundamentos encontrar, le diría, los argumentos necesarios para los procesos formativos mediados por tecnología? ¿Qué requerimientos deben tener? O sea, estos elementos son, a nuestro modo de ver, de primera importancia a la hora de pensar, a la hora de concebir una respuesta con argumentos coherentes sobre el tema. Las naciones acogieron la educación mediada por tecnología de modo favorable hace ya más de 30 años. Eso es indiscutible. Sin embargo, la preparación adecuada de los docentes para aplicar estos modelos concebidos con la mediación tecnológica aún no se completa, todavía no resulta completamente favorable. La irrupción de la pandemia paralizó entonces aquellas postergaciones de preparación de los docentes para entonces decirles una tarea para aplicar aquí, para hacer ahora. Y en este complejo asunto se requiere de acciones integrales, de acciones sistemáticas, de planes que vengan a facilitar la preparación que requieren todos los profesionales de educación, los docentes en este sentido. Y para ello es preciso emplear redes, emplear recursos tecnológicos, y que eso demanda, por supuesto, fundamentos interdisciplinares y con la consecuente actualización sistemática de estos modelos. En el orden de las ciencias humanas, que tienen
tienen a la educación como objeto principal de estudio, como una suerte, diríamos, de campo interdisciplinar complejo en este orden, aportan fundamentos que resultan vitales para cualquier nivel educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior. O sea, nos estamos refiriendo a las ciencias de la educación. Resulta entonces, a nuestro modo definitorio para delinear, establecer políticas públicas acerca de la educación, la determinación en primer lugar de los fines de la misma. Cómo contribuye cada nivel educativo a formar el tipo de ser humano que la sociedad en definitiva requiere, que la sociedad nos está demandando. Es importante también que cada sistema de ideas se asiente sobre postulados filosóficos generales que permitan, por ejemplo, definir cómo asumimos la naturaleza del ser humano. Es educable ese ser humano, es perfectible, o sea, son, digamos, ejemplos de reflexiones de carácter filosófico que son importantes, que sean nuestro punto de partida a la hora de establecer una política relacionada con la educación en un sistema de educación público o incluso en una institución formadora. Yo soy de los que vota por la definición de que el ser humano es una unidad, una integración biológica y psicológica y que alcanza su reconocimiento individual mediante la interconexión y mediante las relaciones sociales. Cada sociedad, cada sistema educativo debe definir con mucha claridad cuál es el sistema de valores que son necesarios educar desde la escuela hasta la universidad y que se complementa, por supuesto, con el entorno social y cultural. Este elemento resulta relevante y de inevitable abordaje por la axiología y el enfoque que debe prevalecer en la escuela, que debe prevalecer en la educación, también nos lo aporta la filosofía, nos lo aporta la sociología. Aunque en otro orden de cosas, les diría que tenemos que reconocer que la adquisición del conocimiento moviliza o atiende necesariamente a la subjetividad del ser humano. El proceso de aprendizaje tiene una esencia social, necesariamente está condicionado por el establecimiento de interacciones y de relaciones interpersonales. O sea, en este orden el aprendizaje resulta más efectivo, resulta más sólido cuando se ve estimulada por la colaboración entre iguales, entre pares, y que se ve, o sea, y se lleva a cabo en la actividad, se lleva a cabo en la comunicación y se ve indudablemente reforzado por la contribución que realizan las emociones. Estos son resultados actuales que nos lo ha proporcionado las investigaciones en el campo de las neurociencias, que se conectan de una manera muy favorable con las ciencias de la educación. La pedagogía, por supuesto, como una ciencia de la educación que juega un rol central integrador dentro de estas ciencias, es la encargada de integrar las concepciones necesarias para ofrecer, digamos, que un discurso explicativo, una fundamentación del proceso que nos presente nuestro, vamos a decir que el sistema categorial al uso, los principios en los que deben regir y los que nos debemos basar en la educación y que nos sirvan de hilos conductores para todas las acciones formativas dentro de un sistema, dentro de una institución, y que estén, por supuesto, adecuados y que estén enriquecidos constantemente con la renovación, con la actualización y con el perfeccionamiento que nos reclama la propia dinámica y la propia fluidez de la vida. También les diría que la pedagogía también nos va a determinar la elección cuidadosa y siempre bien meditada del proceder metodológico a adoptar y las formas que serán
evaluadas las adquisiciones, que serán evaluadas los aprendizajes y las competencias que en definitiva son llevados a cabo en el proceso de formación. Eso es muy importante, o sea, tener una postura, tener un fundamento que le dé coherencia, que le dé integralidad con todas las contribuciones que pueden ofrecer cada uno de los campos disciplinares de las ciencias de la educación. Eso es muy interesante que nosotros lo podamos establecer. Las ciencias de la educación, como se aprecia en la lámina que podemos observar, aportan los fundamentos necesarios a la educación superior, en este caso, para la determinación de los objetivos, que le hemos denominado de esta manera, objetivos formativos con alcance para toda la vida. O sea, la idea de que la educación comienza en la cuna y termina solo con la muerte, ¿no? Y que, por ejemplo, que la educación es la mejor forma de preparar al hombre para la vida, son tesis que fueron planteadas para el caso de Cuba, primero por el eminente educador por antonomasia, el maestro del siglo XIX cubano, José La Luz y Caballero, y fue ratificada más tarde, en el año 1889, por José Martí en esa obra cumbre de la literatura infantil que es La Edad de Oro, donde ratifica esta idea que es original de José de La Luz y Caballero. La educación comienza en la cuna y termina, si no, con la tumba. Y que bueno, este tránsito que tiene el hombre por la vida siempre lo lleva a una preparación vital, una preparación necesaria para enfrentar las contingencias de todo lo que ocurre. Resulta entonces muy complejo en la actualidad la determinación, en un segundo orden de cosas, de la relevancia y de la pertinencia de los contenidos que elijamos para un determinado curso, para un determinado programa. En un momento donde los contenidos envejecen, se ponen obsoletos por el paso del tiempo y por la aparición de otros contenidos que van a ser más integrales, más actuales, más mejor sistematizados, incluso verificados en la práctica. Entonces, ¿cuáles escoger? ¿Qué conocimientos resultan vitales para la formación de un profesional? Y que sobre esto, este profesional, en el ejercicio de su desempeño creativo, de su desempeño responsable, pueda enriquecer ese conocimiento, ese sistema inicial que nosotros le hemos proporcionado. ¿Cómo escoger ese sistema de conocimiento? Entonces, verdaderamente una problemática severa en la actualidad, y que le corresponde en buena medida también al campo disciplinar de la ciencia de la educación, pensar en ello, o dar las rutas para tomar una determinación concienzuda sobre ello. A responder esta contradicción, nosotros también estaríamos en un tercer orden, enfrentado a la necesidad de determinar o de escoger o de seleccionar las metodologías activas más adecuadas para cada uno de los cursos, para cada uno de los programas, en correspondencia, colega, con la exigencia del curso, con el alcance del mismo, con el semestre, el año, el momento en que nos encontremos en la formación profesional, todo el conjunto de factores que son importantes que lo tengamos en cuenta. Lo que quiero significar es insistir en ello, la selección de las metodologías activas que nosotros traigamos para su uso sistemático en nuestros salones de clase, en nuestros ambientes virtuales de aprendizaje, no son escogidos de una manera festinada, de una manera superficial. Tienen que estar, vamos a decir que analizados y argumentados su uso por lo que nos aporta la filosofía de la educación, la psicología de la educación, la pedagogía, la sociología de la educación o la didáctica, por mencionar algunos elementos que son importantes que nosotros nos detengamos en ellos. Yo soy de los que defiende, estimados colegas, la postura que privilegia, en primer lugar, que cada docente debe estar en la necesidad ineludible de que estén rigurosa y necesariamente actualizados en la ciencia o en los campos disciplinares que debe impartir. Ese conocimiento que tiene que impartir, en ello los docentes deben estar completamente bien actualizados y bien preparados, con rigurosidad en todos los casos. Y
en otro orden de cosas, deben estar bien actualizados en las ciencias de la educación para poder entonces argumentar con un sentido crítico los modelos, asumir el modelo del que estamos hablando, el modelo combinado, o sea que ha resultado muy efectivo a su uso en la actualidad, requiere también una gran responsabilidad profesional, una responsabilidad pedagógica en la preparación de cada sesión de trabajo, en la concepción de las guías que los estudiantes tienen que resolver, en la elección de los recursos digitales a emplear o cómo implementar la información que ofrece, digamos, la denominada analítica del aprendizaje a partir de lo que las propias plataformas nos van a brindar a nosotros como solución, como información que puede revertirse en una solución para atender determinados elementos en la dirección del proceso de aprendizaje. También estas ciencias nos pueden a nosotros brindar fundamentos para el manejo de la tutoría científica y de la tutoría formativa, sin ningún lugar a duda, y de la evaluación, de la selección del sistema de acciones que nos va a permitir evaluar las adquisiciones, los desarrollos, las competencias que nuestro curso, que nuestras influencias hayan propendido a lograr. Tenemos que escoger muy bien cómo lo vamos a evaluar. Y todo ello, insisto, reclama sustentos filosóficos, psicológicos y una organización pedagógica muy coherente de todo ello. Consigo, colegas, la tecnología como una valiosa, como una imprescindible mediación cultural contemporánea. No podemos pasar sin ella, pero su uso no puede ser arbitrario, no puede ser azaroso, no puede pasar por una moda, no puede ser superficial, tiene que ser rigurosamente escogido sobre la base del estudio, sobre la base de la preparación y sobre la base de que esto lo hagamos con sistematicidad y aplicado siempre con toda conciencia de que estamos empleando un medio, pero que ese medio nos va a enriquecer, nos va a fortalecer, nos va a propiciar mejores y mayores adquisiciones con mayor solidez, pero que nosotros tenemos que buscarlo e implementarlo dentro de los argumentos y dentro de la, vamos a decir que de la estructura mayor que tendría la concepción de nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. Entonces es mi propósito finalmente para acogernos al tiempo al que nos han invitado, es mi propósito, colegas, estimular la reflexión en este tema, el debate responsable que nos conduzca siempre a la toma de las mejores decisiones y que deben o contribuyan a elevar nuestro desempeño pedagógico profesional, que es siempre una variable imprescindible, una variable determinante de la calidad educativa para todas nuestras naciones. Muchas gracias, estimados colegas.